muchísima materia prima. Bueno, entonces, después de que ya vimos que era una droga, pues ahora vamos a ver qué es un fármaco. Un fármaco es una sustancia activa, pero a diferencia de la droga, esta sustancia activa ya está purificada. Es decir, ya se separaron las sustancias activas que venían mezcladas, porque les dije que una droga trae componentes tanto activos terapéuticos como activos tóxicos. Entonces, mediante algún método de separación de sustancias, por eso les decía yo que la farmacología se apoya en otras ciencias. Ustedes recordarán por ahí en orgánica, a lo mejor nos enseñaron algunos métodos de separación de sustancias, como puede ser, por ejemplo, una cromatografía, un HPLC, destilación, evaporación, decantación, todos estos métodos, pues los podemos utilizar para separar, ¿verdad? Para poder purificar a esta droga y entonces de ahí puedo obtener un fármaco. De tal suerte que los fármacos pueden ser de origen natural, es decir, se provienen de una droga de forma natural, o también pueden ser sintéticos, es decir, diseñados completamente en un laboratorio mediante reacciones químicas, o semisintéticos, es decir, una molécula de origen natural se modifica en el laboratorio, pues para muchas razones, por ejemplo, hacerla más efectiva o que tenga menos reacciones adversas o que sea más soluble, etcétera, o diseños biotecnológicos, ¿sí? Entonces puede tener más orígenes el fármaco. Y decimos, esta es una sustancia pura, que generalmente, ¿verdad? Son ácidos o bases débiles, ¿sí? La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles. Casi en su gran mayoría son de origen orgánico. Sí hay fármacos inorgánicos, sí, pero en su gran mayoría son de origen orgánico. Y entonces aquí ya esta sustancia activa o principio activo también se le llama, ya es solamente terapéutico, ¿sí? Y entonces, bueno, con este fármaco, aquí lo podemos ver, por ejemplo, en la fotografía que está aquí, pues un polvito. Vamos a suponer que de esta planta yo obtuve el fármaco, a lo mejor las hojas, vamos a suponer, ¿no? Las hojas, a lo mejor las dejé secar, luego las trituré en un mortero, luego hice una infusión, a lo mejor, y luego desequé y ya obtuve este polvito. O sea, este polvito ya es un principio activo, es decir, ya está purificado. Sin embargo, este fármaco carece, sí, solamente es el polvito, carece de excipientes, carece de poder combinarlo con otra cosa para poder administrarlo por diferentes vías de administración. Y es entonces que pasamos a lo que es el medicamento. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento es un fármaco debidamente acondicionado para su administración. ¿Y qué es acondicionar un fármaco? Acondicionar un fármaco es conferirle propiedades. ¿Qué propiedades? Pues propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades organolépticas, ¿sí? Propiedades físicas para hacerlo o sólido, o líquido, o gas. Propiedades químicas, bueno, de acuerdo a la estructura molecular del fármaco. Y propiedades organolépticas, sabor, color, aroma, textura. Es entonces que mediante la incorporación de excipientes o vehículos, dependiendo excipientes si es un sólido, si son sólidos, vehículos si son líquidos, ¿verdad? Mediante la incorporación de todos estos componentes, saborizantes, colorantes, etcétera, es que yo realizo un medicamento, ¿sí? Entonces se puede decir que el fármaco pues también forma parte o es una materia prima, pero ahora para hacer un medicamento, ¿sí? Además, a diferencia del fármaco,
el medicamento ya tiene, como le conferimos propiedades físicas, pues entonces ya tiene una forma farmacéutica, una vía de administración y una dosis, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre medicamento y fármaco. El medicamento ya viene acondicionado, uno o más principios activos puede ser, y ya trae dosis, ya trae forma farmacéutica, vía de administración. ¿Estamos? ¿Y si ven aquí la foto? Sí, profesor. Ahora ya que hay una cápsula. A lo mejor este polvito lo metí a una capsulita de gel, ¿verdad? Pudiera ser de gelatina blanda. ¿Y para qué acondiciono un fármaco? ¿Y siempre se acondicionó? Pues no. Fíjense que en la antigüedad se dispensaba una forma farmacéutica, pues, que era llamada papelillo. El papelillo era que pesaban en una báscula una cantidad y la ponían en un papelito y la envolvían como un sobrecito y así se la daban al paciente y le daban indicaciones, y disuélvase a lo mejor el contenido del sobre en 1 litro de agua y tómeselo cada 8 horas. Pero esta forma de dosificación pues no alcanzaba para todos los pacientes, porque tenemos diferentes grados de edad. Ahora imagínense que este polvito sabía muy, muy feo. Híjole, pues para tomártelo como que no. Es más, solo podría ser a lo mejor vía oral, porque ¿cómo le harías para inyectártelo? Es entonces que al entrar la industria farmacéutica, en general la revolución industrial, las tecnologías, eso se llama tecnología farmacéutica, pues entonces se generaron diferentes acondicionadores, ¿verdad? Excipientes, etcétera, que acompañan a los principios activos y entonces formularon las diferentes presentaciones, las formas farmacéuticas, ¿sí? Y entonces el tener formas farmacéuticas diversas, pues hace que podamos tener varias vías de administración y poder accesar a todo tipo de pacientes, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer un jarabe donde si sabe muy feo el principio activo, podemos enmascarar, por eso les decía que también le conferimos algunas propiedades organolépticas. Si sabe muy feo ese polvito, pues lo enmascaramos con a lo mejor un saborizante, un colorante, y entonces a lo mejor disminuimos este sabor y es más agradable para el público que lo va a consumir. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Y de ahí entonces tenemos diferentes formas farmacéuticas. Estas formas farmacéuticas pueden incluir uno o varios principios activos porque hay fármacos que vienen juntos y en su gran mayoría viene un solo principio activo, pero también tenemos muchos que vienen en forma 2 o 3, inclusive hasta 3 principios activos juntos. Y entonces le estamos confiriendo propiedades físicas y químicas. Entonces podemos tener, sí, a los sólidos, a los semisólidos, a los líquidos. Eh, eh, por ejemplo, hablando de sólidos, pues tenemos a las tabletas, ¿no? Un semisólido podría ser un ungüento, una crema, un supositorio. Un líquido puede ser un jarabe, perdón, una solución inyectable, etcétera. Y también decíamos que la forma farmacéutica pues ya trae una vía de administración, entendiéndose como vía de administración la forma de introducir un fármaco al organismo. Es entonces que lo podemos administrar vía oral, por ejemplo, puede ser vía oral, puedo yo poner una forma sólida o una líquida, ¿no? Una tableta o una suspensión. Una vía de administración rectal, ¿no? Entonces la forma farmacéutica ideal es el supositorio, una forma tópica o cutánea, bueno, la forma farmacéutica utilizaré una crema, una forma oftálmica, o sea, para los ojos puedo utilizar gotitas como forma farmacéutica y una vía inhalatoria, pues será como los aerosoles.
Es entonces que el hecho de hacer medicamentos, pues me ayuda porque yo a un principio activo le puedo incorporar diferentes excipientes y poder tener varias formas farmacéuticas del mismo principio activo. Sin embargo, esto está supeditado a las propiedades físico-químicas de cada molécula. Si han visto que no de todos los fármacos existen diferentes formas farmacéuticas. Por ejemplo, a veces nada más hay tabletas o a veces nada más hay inyectable. Por ejemplo, aspirina, ¿no? Que es un medicamento muy conocido que todo mundo alguna vez en su vida ha tomado una aspirina. Es una tableta, pero ¿ustedes han visto algún inyectable de aspirina? ¿No lo han visto? No, profesora. ¿No? ¿A poco a nadie se le habrá ocurrido hacer un inyectable de aspirina, de ácido acetil salicílico? Seguramente a lo mejor a alguno se le ocurrió, pero el problema aquí es que seguramente cuando quisieron incorporarle estos excipientes al principio activo, seguramente se cambiaban las propiedades físico-químicas del fármaco. Y cuando se cambian las propiedades físico-químicas del fármaco, se pueden cambiar entonces como resultado las propiedades farmacológicas. Entonces, eso pasa que muchos fármacos no pueden tener todas las formas farmacéuticas. ¿Por qué? Pues porque al alterarse las propiedades físico-químicas, pues no se pueden administrar, ¿verdad? O también, si yo, por ejemplo, imagínense que ese polvito de la diapositiva anterior solamente fuera soluble en pHs muy bajos. Un pH muy bajo, por ejemplo, lo tengo con el ácido clorhídrico. Imagínense que solo fuera soluble en ácido clorhídrico. ¿Harían un jarabe de ácido clorhídrico? ¿Verdad que no? Entonces, también en el diseño de los medicamentos hay que ver que si voy a hacer una forma farmacéutica líquida, pues que el vehículo con el cual lo haga líquido sea biológicamente administrable. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profesora. Sí, profesora. Profesora. Bien. ¿Dónde puedo conocer esta información acerca del fármaco? O sea, la farmacoterapia. Fíjense, ya salió otra rama de la farmacología, la farmacoterapia. La farmacoterapia se va a encargar de estudiar precisamente la dosificación, o sea, la dosis, la presentación comercial, las indicaciones, las contraindicaciones, las reacciones, o sea, de manera conjunta, pues. De hecho, la terapia, la farmacología para prescribir es la que normalmente estudian los médicos, ¿verdad? ¿Y dónde puedo encontrar toda esta información junta? Pues esta la puedo encontrar en los llamados vademecums o también en el muy conocido y mal llamado PLM, ¿sí? Y mal llamado porque no se llama PLM. PLM es la editorial. En realidad su nombre correcto es Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Y entonces, bueno, en este documento, en estos libros, que son los libros muy gordotes, ¿verdad? Aquí podemos conocer la monografía del fármaco, ¿sí? Es decir, cuáles son sus nombres comerciales, sus indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas, interacciones, etcétera, de una manera rápida. Es una forma rápida, una búsqueda rápida para poder tener esta información, ¿no? Al igualmente las guías farmacoterapéuticas o los vademecum, ¿verdad? Todos estos documentos, todos estos libros, ¿verdad? Pues nos van a mostrar la información. De hecho, hay vademecums ya digitales, CDs, etcétera, que se pueden consultar. Inclusive el PLM también ya viene en forma de CD. Es decir, para hacer una búsqueda rápida de la monografía del fármaco. Bien, vamos a pasar a otra cosa. Y esto es, ya una vez que conocimos algunos conceptos farmacológicos, pues ahora vamos a ver otro que es
precisamente el documento en el cual vienen los medicamentos para su administración. Es decir, la orden que ejecuta el médico para que se puedan vender estos productos y se puedan administrar al paciente. Y esto es la receta. ¿Qué es una receta médica? Una receta es un documento en el cual los profesionales legalmente autorizados para prescribir, pues colocan o anotan los medicamentos que va a necesitar el paciente de acuerdo a su patología. Entonces, también otra cosa que hay que reconocer es que es un documento legal, ¿sí? Eso no se nos debe olvidar, es un documento legal en donde pues se van a anotar datos importantes como son datos del médico, datos del paciente y datos de los medicamentos que se están prescribiendo. Si se fijan, hay muchos formatos. En este caso es una receta tradicional. No hay un formato único, ¿sí? Sino que, pues, mientras contenga los datos necesarios, pues la disposición de ellos en el documento puede ser variada. Porque esta es una receta normal, es decir, sin que requiera algunas otras características. ¿Por qué? Porque va a haber otras recetas que sí tienen un formato específico. Y bueno, ¿cuáles son estas partes de la receta y los datos que debe de contener como mínimo para asegurarse que cumpla con todos los requisitos? Fecha, eso es bien importante, la fecha para saber cuándo se le va a dar el tratamiento al paciente. Datos del médico, ¿verdad? Entre ellos podemos reconocer su nombre, su cédula profesional, la institución a la que pertenece, la que le expidió el título, sus datos como teléfono, dirección, si es un consultorio privado, bueno, la dirección del consultorio, o si es una clínica privada o una clínica pública, igual también una institución pública, pues también deberá de tener el membrete a lo mejor de la institución. Los datos del paciente, empezando por el nombre, la edad, el género, hay veces que le ponen ahí los signos vitales, por ejemplo, la presión sanguínea, la temperatura, el diagnóstico, etcétera, o alguna condición específica, ¿sí? Como el peso, por ejemplo, para pediatría, los pediatras siempre ponen el peso del paciente. También tiene algunos otros datos como lo que es la superinscripción, donde podemos encontrar este simbolito de RX, ¿verdad? Que es precisamente la preparación del fármaco, la inscripción, que es el nombre del principio activo, la dosis o la vía de administración, la duración del tratamiento también. Hay veces que el médico prescribe por nombre comercial, entonces, bueno, valdría la pena que nos pusiera también el nombre genérico para tener porque ya ven que ahora pues se pueden expender los medicamentos de patente, pero también puede haber la alternativa terapéutica de un medicamento genérico. La suscripción, que son los datos del farmacéutico que va a preparar, y esto más que nada se quedó ya pues como parte de la estructura de la receta. Sin embargo, pues ahora ya no se preparan los medicamentos, más bien es una herencia de nuestros antepasados, los boticarios, que preparaban las llamadas fórmulas magistrales, les dije hace un momento, que precisamente en algunas droguerías preparan todavía. La mayoría de las farmacias ya venden medicamentos de patente, ¿no? O ya medicamentos genéricos, es decir, que ya vienen de la industria farmacéutica. Y las instrucciones también de específicas para el paciente, es decir, si tiene que tomárselo cada 8 horas, cada 12, con alimentos o después de los alimentos, etcétera. Y para que esto sea un documento legal, es muy importante que cuente con la firma
del médico, la firma autógrafa, es decir, que de su puño y letra firme. No se vale que sea un sello, no se vale que sea una foto de la firma, etcétera. No, tiene que ser de puño y letra. No todas las recetas son iguales. La mayoría de las recetas pues tienen un formato indistinto, pero también tenemos recetas especiales y estas recetas especiales están diseñadas para surtir, para dispensar cierto tipo de medicamentos. Bueno, los medicamentos se pueden agrupar de acuerdo a la Ley General de Salud en distintos grupos, como son el grupo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. De tal suerte que los tres primeros grupos, grupo 1, 2 y 3, van a ser fármacos, ¿sí? Que van a necesitar una receta con ciertas características, principalmente los del grupo 1, que son los estupefacientes, de tal suerte que para los estupefacientes se requiere ahí sí una receta con un código de barras, ¿sí? Y es un recetario especial, es un recetario que sí tiene un formato especial y solamente es expedido por Secretaría de Salud, es decir, ningún médico puede mandar a hacer sus recetas como en otros casos, no. Aquí solamente Secretaría de Salud da estos recetarios a los médicos que pueden prescribir estos fármacos. No todos los medicamentos, perdón, no todos los médicos pueden prescribir estos medicamentos, solo aquellos que están autorizados, ¿no? Este tipo de recetas, pues va a tener un código de barras y se puede surtir, el fármaco se puede surtir solamente una vez, ¿vale? Hay otros medicamentos como los del grupo 2 y grupo 3 que entonces sí van a poder utilizar a lo mejor una receta de tipo normal, pero eso sí que cuente con todos los datos estrictamente necesarios. Y, por ejemplo, los del grupo 3 pueden surtirse hasta en 3 ocasiones con la misma receta. O sea, ustedes van, compran su medicamento, se lo sellan y con esa misma receta pueden, pueden volver a surtir yendo en otra ocasión. Hasta 3 veces pueden hacerlo. Y después tenemos, por ejemplo, a los antibióticos. Recordarán ustedes que hasta hace recientemente, ¿verdad? De unos años para acá, ya se solicita que los antibióticos se vendan con receta médica, ¿verdad? Antes no se necesitaba, pero llegó el momento que el abuso de los fármacos era tal que el uso de los antibióticos era demasiado, se abusó mucho de los antibióticos, generando resistencia en muchas ocasiones. Y entonces este abuso en el consumo de antibióticos, pues fue lo que generó a que Secretaría de Salud, ¿verdad? Y la COFEPRIS, etcétera, y diferentes instituciones, pues regularan su venta y solamente se pueden expender con receta. Esta receta, pues, es una receta normal, pero sí debe tener todos los datos del paciente. Y después nos vamos a pasar, por ejemplo, a los del grupo 5 y grupo 6, que son los de venta libre, ¿sí? Es decir, aquellos que no requieren receta para su venta, llamados, si se fijan ahí en la tabla, llamados OTC, ¿sí? Así se les llama por sus siglas en inglés, que lo que quiere decir over the count es detrás del mostrador, prácticamente sería como la traducción, ¿no? O sea, detrás del mostrador de la tienda, porque este tipo de medicamentos, los llamados OTC o de venta libre, los pueden ustedes adquirir en una farmacia, pero también los pueden adquirir a lo mejor en la tiendita de la esquina o en una tienda de autoservicio. Por ejemplo, una aspirina no requiere receta y la podemos encontrar en cualquier lado, venden aspirina, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que estos no tienen ninguna restricción. ¿Sí me van entendiendo? Sí, profesora. Sí, profesora.
Bien. Aquí como ejemplo, vean, esta es una receta, digamos, para un medicamento como la amoxicilina, es decir, un antibiótico que requiere receta con ácido clavulánico, ¿verdad? Tabletas, aquí está la presentación comercial, viene la forma farmacéutica, viene la forma de dosificación, la vía de administración, la duración de tratamiento y además otras indicaciones como por ejemplo que se tome con los alimentos, vienen los datos del paciente, los datos del médico, etcétera, ¿sí? Entonces, esta es una receta común, ¿sí? Pero que debe contar con todos esos datos. Y aquí tenemos, bueno, dice aquí, de acuerdo al artículo 28 del Reglamento de Insumos para la Salud, que es donde se está reglamentado. Y aquí en otro lado, en el lado derecho, espero que todos estemos viendo el mismo lado que es el lado derecho, ¿verdad? El derecho inferior, pues podemos tener otra receta, que esta receta sí es especial. Vean, tiene hasta su código de barras, porque lo que se prescribe aquí es un medicamento controlado, es el fentanilo. No sé si han oído hablar de este medicamento que actualmente ha cobrado mucha noticia, novedad, ¿verdad? Del fentanilo. Este medicamento se utiliza, es un medicamento que se usa principalmente para la anestesia, en las cirugías, en los hospitales se utiliza muchísimo. Sí, el anestesiólogo utiliza mucho el fentanilo para la anestesia. Sin embargo, actualmente, y por azares del destino, ¿verdad? Ahora se ha utilizado como sustancia de abuso para aquellos personas farmacodependientes, los que tienen algún problema de abuso, de drogadicción, y lo están utilizando muchísimo el fentanilo. Es un medicamento de muy alto riesgo, ¿sí? Por eso ha causado también, muertes, ¿verdad? Porque es muy potente y pues si se utiliza no con la dosis correcta, como lo haría el anestesiólogo para anestesiar a los pacientes, si se utiliza en forma indiscriminada, pues puede causar muchísimos problemas, ¿no? De ahí entonces que pues se venda de forma ilícita. ¿Y por qué ilícita? Bueno, pues porque se supone que necesitaría una receta especial. También luego llega a haber falsificación de recetas y de recetarios de los médicos, etcétera. Es decir, solamente lo pueden estar adquiriendo de forma ilícita aquellas personas adictas que consumen este medicamento, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesora. Ninguna. No, profesora, todo bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a seguir o con lo que tenemos que continuar es precisamente con parte de la actividad que tenemos, que ustedes tienen que realizar, y una de esas es precisamente los cálculos posológicos. Y vamos a dar dos ejemplos de cómo realizar estos cálculos matemáticos para el ajuste posológico. Bien, entonces, tenemos aquí el primer problema, y dice el primer problema: el difenoxilato es un fármaco antidiarreico. La dosis que se administra en niños es de 0.05 miligramos por kilogramo de peso. Nos está expresando la dosis, como ya lo hemos visto, en miligramo por kilogramo de peso. Y entonces también nos da otra información y nos dice que el preparado comercial viene en una concentración de 0.05%. Y nos pregunta cuántos mililitros de esta solución tienen que administrarse a un niño que pesa 32.2 kilogramos. Entonces vamos a ver cómo resolvemos este problema.
Dejé de compartir la presentación para compartir, no sé si ya todavía no se logra ver. Me parece que está cargando, profe. Sí, profe, está cargando. Está cargando. Bien. Entonces, dejé de compartir la presentación anterior, pues para poderles aquí mostrar este problema. A ver quién nos quiere volver a leer el texto. Giovanni, si andas por ahí, nos puedes volver a leer el texto. ¿Y cuál es la primera pregunta que nos hacen? Ah, pero ya te lo quité, ¿verdad? Sí, eso era lo que iba a decir. A ver, vamos a volver a leer para que me ayuden. Sí, si gusta, le tomo foto y ya regresa a los cálculos. Vale. A ver. Listo. Listo. Regresamos. Ok. Bueno, todavía no carga la pantalla. Ah, ya. Ahí está. A Listo. ver, ilústranos. Dice, el difenoxilato es un fármaco antidiarreico. La dosis que se administra en niños es de 0.05 miligramos por kilogramo. El preparado comercial viene a una concentración de 0.05%. ¿Cuántos mililitros de este se le tienen que administrar a un niño que pesa 32.2 kilogramos? Ok, entonces, este problema lo vamos a resolver en dos partes. La primera es ajustar por posología. Y entonces tenemos que la dosis, ¿verdad? Nos dicen de cuánto es, de 0.05, ¿sí? 0.05 miligramos están en 1 kilogramo. Y entonces, ¿cuánto se le tendrá que administrar a alguien que pesa, en este caso un niño que pesa 32.2 kilogramos? ¿Verdad? Sí, profe. Entonces, este es el peso del paciente. Y nos da como resultado 1.61 miligramos. Hasta ahí ya tenemos nuestra primera parte del problema. Después, ¿qué más tenemos que hacer? Después dice calcular los miligramos de fármaco que necesitan administrarse. Ok, calcular los miligramos que necesitan administrarse. Bien, entonces, tenemos que la presentación, aquí es donde tenemos, si ya involucramos el peso, aquí es donde tenemos que involucrar ahora la concentración del preparado comercial. Y entonces nos dice que el preparado comercial, ¿de cuánto viene? 0.05%. 3.05, no. 0.05%. Escuché mal. 0.05%. ¿Qué es? Pero fíjense, lo tenemos en porcentaje y yo estoy tratando con gramos, miligramos, entonces tengo que homogenizar las unidades. Entonces, ¿qué quiere decir que yo tenga un preparado de esta cantidad? ¿Qué significa tener 0.05%? Si nosotros lo expresamos en masa volumen, 0.05% es como si dijera 0.05 gramos
en 100 mililitros. ¿Sí estamos? Sí, profesora. Entonces, recuerden que siempre que yo exprese un porcentaje, entonces voy a tener el porcentaje que es gramos sobre 100 mililitros. ¿Sí? Bueno, ya tengo ahora una unidad que yo puedo utilizar. Decir 0.05 gramos es igual a decir 50 miligramos. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Están de profe. acuerdo? Lo que dice aquí Sí, es profe. hacer una conversión, porque como todo lo estoy tratando en miligramos, además recuerden que todo lo vamos a expresar en miligramos, y entonces 0.05 gramos es igual a 50 miligramos. Pero estos 50 miligramos están en los 100 mililitros. Ahora quiero saber cuántos hay en 1.61 miligramos que yo ya calculé, es decir, que ajusté a mi paciente. Y entonces me da como resultado 3.2 mililitros. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí se entendió? Este problemita lo resolvimos en 2 pasos. Primero, paso número 1. Primero, ajustamos con la dosis del paciente, ¿no? Y segundo, perdón, con el peso del paciente. Y segundo, pues lo que hicimos fue ahora ajustar con la presentación comercial. ¿Sí? Todo el mundo le entendió, son cálculos muy sencillitos, pero todo el mundo entendió qué hice. Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces todos tenemos palomita. Bueno, ahora vamos con otro problema. Y volvemos otra vez a la pantalla. De la presentación. Ok, entonces, ¿nos quiere alguien ayudar? Así como nos ayudó, creo que Giovanni, ¿o nos quieres volver a ayudar, Giovanni? Si gusta, profe. Sí. Voy. Bueno, pues sí. Nada más. Sí, Déjeme, le tomo gusto. foto. Vale. Listo. Entonces vamos a cambiar. Bueno, vele leyendo en lo que voy escribiendo aquí porque soy como lenta. Ok. Bueno, dice lo siguiente. Si se tiene un paciente con 50 kilogramos de peso, al cual se le va a administrar 0.05 mililitros por 500 gramos de una solución glucosada al 3%, contesta lo que se te pide. Datos que proporciona el problema es el peso del paciente, que son 50 kilogramos, la cantidad a administrar, que son 0.05 mililitros por 500 gramos, y la concentración de la solución, que en este caso es 3%, pero se convierte a 3 gramos por cada 100 mililitros. Ok. Entonces, ahora sí, ya le tomaste foto, ¿verdad? Sí, Para sí, sí, poder sí. cambiar a pantalla. A ver qué tal me sale. Si la letra está fea, pues ya ni modo. Ahí va. A ver, entonces, échale.
vuélvenos a decir qué era el problema. Ok, dice, si se tiene un paciente con 50 kilogramos de peso, al cual se le va a administrar 0.05 mililitros por cada 500 gramos de una solución glucosada al 3%, contesta lo que se te pide. ¿Qué se Vienen los pide? datos. Ajá. Bueno, me salto la parte de los datos. Ok, sáltatela y ahorita me los vuelves a decir. Ok, bueno, el inciso A dice, ¿qué volumen de la solución se le va a administrar? Ok, entonces fíjense, ahora me están dando una cantidad. Me están diciendo que, de acuerdo, vamos a suponer que lo leí en el PLM, ¿no? Vamos a suponer el Vademecum, y dice el dato que hay que administrarle a este paciente 0.05 mililitros, pero por cada 500 gramos de peso. ¿Mi paciente cuánto pesa? 50. 50 kilogramos. 50 kilogramos. Entonces, ¿están de acuerdo que 50 kilogramos es igual a 50,000 gramos? ¿Sí? Sí, ¿Están de acuerdo? sí. Lo único que hizo fue convertir kilogramos a gramos para tener todos los gramos en el mismo, ¿no? Poderlos cancelar gramos con gramos. ¿Sí? Entonces, si 0.05 mililitros, o sea, se deben administrar 0.05 mililitros por cada 500 gramos de peso, pues entonces para 50,000 gramos que pesa el paciente, ¿cuánto hay que administrarle? ¿Ya hicieron el cálculo? ¿Alguien que no sea Giovanni ya hizo el cálculo? ¿Cuánto le dio? ¿No me van a ayudar? A Les mí me dio pregunto. Unos 5 5 mililitros. mililitros. Entonces ya lo tienen, 5 mililitros. Bueno, perfecto, 5 mililitros. Ahí me quedó medio feo. Borramos, quedó muy feo esto. Como muy grueso. No me quiero escribir. Bien, hasta aquí vamos bien. Ahora, por favor, Giovanni, síguenos preguntando qué más necesitamos. El inciso B dice, calcula la dosis que fue administrada, pero viene una nota ¿Sí? y dice, recuerda que las unidades de dosis es unidades de masa del fármaco en miligramos sobre unidades de masa del individuo, que son kilogramos. Ok, entonces tengo que tomar en cuenta el concepto de dosis. ¿Recuerdan cuál es el concepto de dosis? Dosis se expresa en miligramo por kilogramo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces Sí. tengo que tomar en cuenta esto. ¿Qué pasó? ¿Alguien me habló? ¿No? Bueno, No, profesor. entonces, ¿no? Vamos, seguimos entonces. Tomando en cuenta este concepto, entonces ahora yo tengo que involucrar ahora la presentación comercial. Y entonces me dice que yo tengo este medicamento viene en una presentación de dextrosa al 3%.
¿Qué significa tener dextrosa al 3%? Pero acuérdense que no puedo usar porcentaje, tengo que usar otra unidad. ¿Qué significa tener dextrosa al 3%? Hay ¿Quién 3 me- gramos por cada 3 100 gramos por mililitros. 100 mililitros. Muy bien. Estos son 3 gramos en 100 mililitros. Ah, ya no me alcanzó. Déjenme borro. ¿Sí me van siguiendo? Ahora entonces tengo que saber cuánto hay. Entonces, si 3 gramos están en 100 mililitros, como lo acabo de descubrir, ¿cuánto hay en los 5 mililitros del cálculo anterior, del ajuste del peso del paciente? ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí. Entonces, ¿cuánto les da este resultado antes de que yo se los ponga? ¿Cuánto les da? 0.15 gramos. 15 gramos. Muy bien, 0.15 gramos. Excelente. Pero recuerden ustedes que yo tengo que seguir el concepto de dosis. Entonces, 0.15 gramos. ¿Qué les parece si yo lo convierto a miligramos? Porque la dosis se expresa en miligramos. ¿Cuánto nos da? 150 miligramos. Muy bien, 150 miligramos. Estos 150 miligramos, voy a cambiar de hojita. Estos 150 miligramos ya están en los 50 kilogramos, ya estaba ajustado, pero de acuerdo al concepto de dosis es miligramo por cada kilogramo. Entonces lo único que hago es cuánto hay en un kilogramo. ¿Cuánto nos da? 5 miligramos por kilogramo. 5. A mí me sale 3. Son 3. Sí, perdón, 3. 3. ¿Qué pasó? 3 miligramos por kilogramo. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profesora. Profesora. Disculpe, Sí, dígame. ¿podría regresar tantito a la página anterior, por favor? Pues sí, déjame la busco, porque ya se me perdió. Creo que ya la borré. Ah, pero no te preocupes, la vuelvo a hacer. No, profesora, no se preocupe. Esta es la anterior, ¿no? No la borré. Ah, ¿esta o la Gracias. anterior? Tengo todas, no las borré. Por fin, no las borré. Ahí está. ¿Cuál era la anterior? ¿Cuál querías ver? Ya, profesora, ya tenía el dato que no había notado. Gracias. Bueno, ok. Entonces, ¿se entendió? Este problema también lo hice en 2 pasos. Primero involucré el peso del paciente y luego involucré la concentración del fármaco. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. ¿Ninguna? No, profa, todo bien. Bueno, vamos a volver a la presentación. Pues entonces ya vimos la resolución de los problemas. Y sí, miren, sí nos dio 3 miligramos. Bien.
Bueno, si no hay preguntas hasta aquí, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver las actividades que ustedes tienen que entregar como parte de su, para concluir esta práctica, ¿no? Que sería como lo equivalente a un reporte, ¿sí? Que sería nuestra actividad integradora. Entonces, ustedes tienen que hacer por equipo, acuérdense que es como si fuera un reporte, entonces por equipo, tienen que, número 1, contestar la serie de problemas de posología que vienen precisamente ahí en esta parte, que son parte del manual de prácticas que tenemos, ¿no? Pues tienen que resolver todos los problemas. En este caso, sí, les cuesta mucho trabajo estar poniendo los numeritos, porque pues, sí, eso de estar en por ejemplo, un documento de Word, estar poniendo el 3, el más, el por, todo eso, si les cuesta mucho trabajo, si alguien tiene algún programa que rápidamente pueda hacer números con ellos, pues es muy fácil, pero si no, entonces solo les pedimos por favor que los hagan en su cuaderno y les tomen foto y nos manden las fotos como evidencia de que hicieron los cálculos, ¿sí? Porque si no, pues qué chiste, qué tal que se pasan todas las respuestas, pues no. Entonces, que veamos nosotros que efectivamente ustedes hicieron los cálculos posológicos. ¿Sí me van siguiendo? Le toman foto y no lo anexan. O sea, anexamos una sección como de cálculos, ¿no? De todo. Sí, sí, sí. O problema 1 y la respuesta. Problema 2 y la respuesta. ¿Sí? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno. Luego, punto número 2, identificar las partes de la receta que se muestra. Es decir, todo lo que vimos, todos los datos que debe de llevar una receta, pues ustedes identifican. Es decir, esto sí lo tiene, esto no lo tiene, esto por qué debería de tenerlo, la importancia que tiene el hecho de que no tenga un dato, por ejemplo, que no tenga el nombre comercial, que no tenga el nombre genérico, que no tenga la dosis, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer un análisis de esa receta médica. Luego, punto número 3, investigación bibliográfica, es decir, de los documentos que ahorita vimos, por ejemplo, el PLM, el Bademecum, que les digo que lo pueden consultar, o sea, ya viene digital, ¿sí? Para que no tengan ningún problema, porque obviamente pues no los van a tener en físico. La Ley General de Salud, etcétera. Es decir, una investigación bibliográfica acerca precisamente de las recetas médicas, ¿no? La prescripción médica. Y como punto número 4, y ese punto es muy importante porque además nos lo van a agradecer en su casa. Esto va a ser individual y lo van a integrar como equipo. Van a hacer una observación y comparación de las formas farmacéuticas de los medicamentos que cada quien tiene en su casa. ¿Sí? Por eso digo que nos los van a agradecer, sobre todo su mamá, porque se van a poner a limpiar su botiquín. De hecho, hasta les va a servir porque van a sacar los caducos. No dudo que tengan por ahí medicamentos caducos. Entonces, los van a sacar. Van a decir, ay, mira, yo tengo unas tabletas. Ay, mira, también tienen inyectable. Mira este jarabe que no sabía que lo tenía. ¿Sí? Entonces, si le pueden tomar foto, pues tómenle foto y decir, miren, todo esto es lo que tengo en mi casa. Y por equipo, por individual, y ya cada uno lo junta todo esto para que entreguen su actividad por equipo. ¿Sí se entendió? Y esto es para que también se vayan familiarizando con los medicamentos, con las cajitas, por ejemplo, los medicamentos, qué datos contiene, si tiene, dónde viene expresada la dosis, dónde viene la indicación, etcétera. Entonces también vayan conociendo nombres de fármacos, nombres comerciales, nombres genéricos, etcétera. Giovanni levantó la mano. ¿Qué pasó, Giovanni? Sí, bueno, yo tengo una pequeña duda. Por ejemplo, esa parte que comenta de las fotografías, por ejemplo, mis compañeros van a buscar, como usted lo dijo, en su botiquín y ya van a encontrar toda la cantidad que tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a hacer como el apartado de, no sé, sólidos, ¿no? Y ahí vamos a anexar los sólidos de todos nosotros, o va a ser como aparte. Cada quien los puede clasificar los suyos y ya nada más te manda la foto, Ah, ¿no? ok. Dice, Giovanni, por ejemplo, tiene 3 sólidos, ¿no? Esta tableta, esta grajea, este comprimido. También Giovanni tiene una solución,
Tiene a lo mejor uno que es inhalador, que es en forma de gas. Ah, bueno, ya los clasificaste y ya nos dijiste que tenías, ¿no? Y si le puedes tomar foto, pues mejor. Y luego Ok. con cada uno de tus miembros de tu equipo, que cada individuo los agrupe, los compare de su forma farmacéutica, nos mande su foto, etcétera, y ya. Y ya nada más alguien que lo integre. Ok, vale, sí. Gracias, profe. Ok. ¿Algo más? Profesora, la actividad solo la sube un integrante de cada equipo, ¿verdad? Sí. Nada más que por favor identifiquen ese documento, ¿sí? Ya sea con una pequeña portada, con los nombres de los integrantes y también por ahí creo que se les pide que el archivo también venga con número de equipo para que sea más fácil, ¿ok? Creo que Profesora, está, si no, la parte 1 de pues, contestar una serie de problemas, ¿también es por equipo o es individual? no me acuerdo, Eli, creo que es por equipo, ¿no? Eli, Sí, toda la actividad es por equipo. ok, Ok, gracias. sí, de nada. Bien, ¿algo más? ¿Algo más que quieran preguntar, comentar, etcétera? ¿Cuándo se entrega la actividad entregadora, profesor? Creo que tienen una semana, si mal no recuerdo. Ah, o sea, no es para en lo que acaba la clase, no es para de 6 a No, 7. no. Eh, no recuerdo cuándo fue la fecha límite que pusimos, Eli. Sí, la siguiente semana, antes de iniciar la clase, tienen Ok. para entregarla. Casi todas las actividades, todas las que la plataforma las llama tareas, son para una semana. Y el cuestionario previo, pues su nombre lo dice, es previo a la clase. Ahí sí. Es decir, que ahorita lo que tienen que entregar previo a la clase, pues es su cuestionario de la siguiente práctica. Profesora, entonces este va a ser como bueno, este va a ser el reporte, no como los que estamos acostumbrados a hacer. Mija, es que no puede ser un reporte formal porque pues no tuvimos experimentación. Entonces es lo equivalente a un reporte. Es la manera en la cual nosotros pues estamos justificando el término de esta actividad, es decir, integrando todo lo que vimos el día de hoy en esta actividad. Pero es lo que equivaldría a un reporte, porque los reportes estamos acostumbrados a que llevan pues el objetivo, la introducción, o sea, una serie de estructura, ¿verdad? De acuerdo al método científico, pero pues aquí no tuvimos ni tendremos parte experimental, sino todo es a través de talleres. De hecho, la siguiente clase vamos a ver la práctica de manejo, que no recuerdo si soy yo la que tiene que darlo, déjenme checo. Creo que no. Creo que no soy yo la que tiene que darla, pues seguramente de ser el profesor Miguel tal vez, pero por ejemplo en esta de manejo de animales, pues si estuviéramos en la presencial allá en la escuela, pues ustedes utilizarían rata y ratón, o sea, nuestros modelos biológicos, pero aquí pues no los vamos a poder usar porque ¿cómo le hacemos? No tenemos animales. Entonces, pues no las tenemos que ingeniar. Por ejemplo, la siguiente clase nos va a acompañar, espérenme, nos va a acompañar, de una vez se las presento, ella es Canela, ¿sí? Ella es Canela y Canela nos va a ayudar al manejo de animales. Entonces ella ya está muy, muy puesta aquí para la siguiente clase, pues estar con nosotros acompañándonos para hacer esta práctica, porque desgraciadamente pues no tuvimos animalitos de laboratorio. ¿Sí? Entonces Canela, miren, ya está estudiando muy, muy fuertemente esta práctica para poder exponerles. ¿Ok? ¿Sí? Profesora. Bueno, ¿qué otra cosa? Yo le iba a comentar algo, profesora, sobre, vi que nos había comentado que le enviáramos 2 artículos, bueno, un artículo a su correo y que usted lo iba a checar. Sí, les he estado contestando, ¿no?
No sé si ya me habrán enviado más cosas, pero al menos hasta la última vez que me enviaron, estoy checándole, espérenme. Luis Domínguez, sí, ¿eres tú, Luis, el que me está hablando? No, es ¿O quién? Carlos. Carlos, ¿me mandaste algo? Pues lo que me han mandado se los he contestado. A César le contesté, no sé si sea de este grupo. ¿Quién más? Ese es otro grupo. Y ahorita ¿de Olarte, eres tú? Sí, profesora. De Olarte, no, es que no lo he revisado este. Este no lo he revisado, porque me lo enviaste el domingo, ¿no? Sí, el 19, domingo 19. No, todavía, no, el domingo. No abro mi correo. Ya tengo pendiente el de Luis Domínguez y el de Carlos. Entonces, sí me dan oportunidad. El día de hoy, al ratito que termine la clase, los reviso y les contesto. ¿Vale? Sale pues, profesora. Ok. Ya les digo si procede el artículo o siguen buscando. Bien, ¿más preguntas? ¿Algo que quieran comentar? No, profesora. Profesora, yo tengo una duda respecto a la forma de cómo entregamos los trabajos. Lo que pasa es que en el aula virtual viene de una manera, pero en las indicaciones que nos dieron viene de otra diferente. O sea, en el aula virtual dice que es primero el número de la práctica, después nuestros apellidos y luego el nombre y el grupo, pero bueno, la presentación que nos dieron del laboratorio no nos pedían que lo pusiéramos así. ¿No hay problema cómo lo subamos o sí importa? Yo creo que no, nada más con que le pongan que tenga equipo y bueno, cuando sea por equipo, que tenga equipo y el nombre de la actividad. Ok. Yo creo que es más que suficiente, sí. Cuando sus cuestionarios previos, pues el equipo y sus apellidos, ¿no? Nada más. No, Creo que ok. con eso es Sí, suficiente. gracias, profesora. Una vez que el archivo está subido, no hay ningún problema. Y sobre todo se identifican sus documentos, es decir, que en todos los... No es necesario que hagan portadas así súper wow, ¿no? Sino con que tengan sus nombres, cada trabajo, con eso es suficiente. Equipo y grupo. Y una vez que el archivo está subido, pues ya, ahí mismo se califica. Se abre el archivo y ahí nos da la opción de calificar. Entonces, no creo que haya pérdidas, ¿no? Ok, profesora, gracias. Sí. Pues parece que ya no hay nada. Eli, si quieres comentarles ya algo más. No, profesora, creo que no hay pendientes. Bien, pues entonces, si ya no hay más preguntas, ya ahora sí, ya todo mundo tiene equipo, ya se integraron los alumnos que no lo habían hecho. Y pues, si no tienen preguntas, dudas o algo, pues entonces damos por terminada esta sesión. Perdón. Última Sí, duda. sí. ¿Cuántos medicamentos hay que poner? ¿Cuántos de los que tengas en casa? Ajá. Pues los que tengas en casa. Que Bueno. tendrás, ni que vivieras en una farmacia. No. Vamos a tener unos, ¿qué? 15 máximo, yo creo, espero. Sirve que por ahí tiras los caducos. Bueno, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, si ya no tenemos ninguna duda o pregunta, pues entonces terminamos esta sesión y nos vemos la siguiente clase para el laboratorio a las 4 de la tarde. Aquí nos estamos viendo. Nos vemos, maestra. Que tenga Gracias, bonita tarde. profa. Hasta luego. Otro día. Gracias. Luego. Hasta luego. Nos ves la siguiente clase. Adiós.